¿Estás pensando en vender tu casa? ¿Conoces su precio y los trámites legales necesarios? Mónica Soto Servicios Inmobiliarios, en su oficina frente a la iglesia de Cabezón de la Sal. Conoce todo lo que pueden hacer por ti para la compra, venta o alquiler de tu propiedad. Déjate asesorar por verdaderos profesionales y expertos en la zona. Ven a Mónica Soto Servicios Inmobiliarios de Cabezón de la Sal y siente la tranquilidad de las cosas bien hechas. Pues sí, las cosas bien hechas, ya sabes, en Servicios Inmobiliarios Mónica Soto, que ya la tenemos por aquí en nuestros estudios y a la que saludamos. Mónica, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Encantados de tenerte de nuevo con nosotros un jueves para que nos cuentes un montón de cosas como siempre. Si no nos lleva el viento, que vaya día de viento que tenemos, Mónica. Sí, hoy, llevamos ya varios días y sí, se ha levantado, nos hemos levantado con bastante viento. Con el sur aquí metido, que ya sabemos que cuando da, en qué termina. Sí. Pero de momento hoy la temperatura, ahora cuando venía, es súper buena, no sé, habrá cerca de 20 grados, así que bueno, por lo menos disfrutaremos del calorcito. Sí, eso es, tenemos una temperatura muy agradable. Bueno, después quiero que me hables, Mónica, porque hemos visto noticias estos últimos días sobre la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria. Quiero que me cuentes un poco sobre este tema, pero tengo por aquí preguntas de nuestros oyentes para que nos las resuelvas, como siempre, porque nos dicen por aquí, por ejemplo, he heredado un local comercial, ¿podría transformarlo en vivienda? En caso de que fuera así, ¿cómo se haría? Esto no sé si se puede hacer, porque se está hablando también mucho de este tema últimamente, de locales comerciales que se quedan vacíos y de si se pueden transformar en viviendas así como así. Vale. Bueno, depende de la normativa de cada ayuntamiento, tanto para locales comerciales como para garajes, que es algo que estamos viendo últimamente pues en muchas zonas de garajes. Aquí cerquita de donde tenéis los estudios, en el Concejero, hay varios locales o garajes que se han transformado en vivienda. Entonces, hay que mirar eso, la normativa de cada ayuntamiento no es igual aquí que en Torrelavega o en Cabuérniga, vamos a decir. Depende de los ayuntamientos. Eso es, Mónica. Más o menos tienen unas directrices básicas, que es en cuanto a tema de tamaño, aproximadamente los 40 metros, alguno un poco menos, pero por ahí andan más o menos los con los que yo voy teniendo contacto. Tienen algunos requisitos de entrada de luz natural, no pueden ser espacios sin luz natural, una altura mínima de techos, y no es muy complicado, siempre y cuando no hubiese alguna normativa también en la comunidad de vecinos que así lo prohíba, siempre hablando de una transformación en vivienda. Vivienda se entiende como uso habitual. Otra cosa sería que alguien lo quiera cambiar como vivienda para un uso turístico, que ahí hay bastantes más requisitos, pero lo que es un local comercial, pues eso, a veces un negocio que se cierra y se transforma en una vivienda o un garaje, en principio no hay demasiados impedimentos. Hay que hacer pues eso, una serie de trámites que te comento si quieres, así a grosso modo. Claro. Vale, pues más o menos lógicamente hay que hacer un proyecto, no vale que alguien coja, lo cierre, alguien de casa se ponga a hacer la obra y lo cambie, porque sí podría tener una vivienda, pero no sería legal, seguiría siendo un local, pero para que fuera una vivienda con todos sus derechos, que alguien se pueda empadronar ahí, pueda ser su vivienda habitual o alquilarla para un uso continuado como vivienda, hay que hacer un proyecto de lo que es la obra que se va a hacer y solicitar el cambio de uso. Una vez que te lo aprueban, pues ya sería pedir la licencia, hacer la obra y un fin de obra ya tendrías tu vivienda a todos los efectos. Te llegará una notificación del catastro del cambio de uso que se ha realizado en la vivienda y ya, como decía, a efectos legales es una casa como cualquier otra. Uh-huh. Y sí es verdad que dada las pocas viviendas que hay, pues hay gente que incluso ha dicho, pues mira, lo transformo para vivir, sale más económico muchas veces comprar un garaje, aunque suene un poco así, si tiene metros, vemos muchas veces garajes de tamaño 60 metros, pues cuántos pisos no hay de 60 metros, o apartamentos de
de 40 a 50 metros. Entonces, perfectamente es viable. O en primeras plantas. Hay muchas veces edificios que la primera planta se ha destinado a locales, donde a veces encontramos oficinas, dentistas, esteticienes, por ejemplo, y cesan la actividad y se transforman, o bueno, ellos mismos o lo venden, y el que lo compra lo transforma en vivienda, que eso, como digo siempre, porque nos lo cuentan, porque siempre estás viendo un piso desde el momento en el que entras a él, ¿no? Bueno, todos estos trámites burocráticos, Mónica, papeleo, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Es caro? Depende de la obra que vayas a hacer. Al final, el proyecto va en función de los metros y de lo que tengas que llevar a cabo. No te encarece mucho para el uso que puedes sacarle al final. Entonces, es pensar que igual estás comprando un local de 30.000 euros, que es que nunca vas a encontrar una vivienda de 30.000 euros. Entonces, si es verdad que dices, bueno, he comprado... Mira, voy a poner un ejemplo práctico. Una primera planta, hemos vendido hace unos 8 meses aproximadamente, era una primera planta que era un centro de masajes, en este caso, pequeñito, 40 metros justamente, y se hizo el cambio de uso con proyecto, licencia y demás, y lo que ha sido la obra entera, todo, hacer la vivienda, amueblarla, poner cocina, baños, todo, sobre los 30.000 euros, todo, no ha llegado. Pero hablamos que en tema de papeleo, 4 o 5, unos 6.000 euros más o menos. Entonces, realmente es que, claro, de salida ya era un precio, o sea, el precio que se vendió la propiedad eran 50 y pico mil euros, y tienes por 80.000 una vivienda nueva, no ha llegado, ha sido 70 y algo, todo, y tienes una vivienda nueva que nueva no la encontrarías. En este caso, pero si es un garaje, lo que hablamos, que te cueste 30.000 euros, te gastas otros en papeleo, es que depende mucho de lo que se vaya a hacer, ¿eh? Pero pueden ser 1.000 y pico, 3.000 más el proyecto. No te vas a acabar teniendo una vivienda por 30, 20, 50.000, 60.000 euros ya para entrar. Hay mucha oferta en este sentido, Mónica. ¿Vosotros trabajáis con este tipo de locales y demás? No hay mucha oferta. También por desconocimiento. Nosotros a veces es una opción que damos. O sea, hay propietarios que nos traen a la venta un garaje y lo primero que miramos es si se puede hacer, porque habrá quien lo compre como garaje y ya está, pero si da la opción de que también se podría hacer vivienda, pues es un valor añadido para esa propiedad. Y en un local igual, en un local en primera planta, digo, por ejemplo, si no da metros y demás, pues no se puede y habrá que venderlo como local para una actividad, pero si se puede transformar en piso, pues es mucho más interesante para esa propiedad. Eso lo miramos nosotros cuando nos lo traen a la vivienda, cuando nos lo traen a la oficina, vaya. Muy bien, bueno, pues vamos con más preguntas que tenemos por aquí. Nos dicen, tengo unos ahorros, ¿qué es mejor, buscar algún producto bancario o comprar una vivienda para alquilar? ¿Cómo calculo la rentabilidad? Vale, pues a ver, en este momento sí es verdad que los bancos no están dando grandes opciones en cuanto a ahorro, en planes fijos, en fondos de inversión. Entonces, el tema de la vivienda ahora mismo es más rentable. Pero bueno, eso es calcularlo. Efectivamente, hay una fórmula. Y no vale a veces... Cuéntanos la fórmula mágica. Sí, no, hay veces que viene gente pues que tiene unos ahorros, no hablo de inversores, que esto se lo saben todas, pero gente pues eso, que tiene unos ahorros y dice, quiero sacarle un rendimiento a esto, ¿no? Y empiezan a ver viviendas y dicen, pues esta me puede interesar porque luego la alquilo. Hay que mirar bien, no lo que a uno nos gusta, sino lo que hablamos, dónde va a salir la rentabilidad. No hay que pensar en el caso personal, pues yo preferiría 3 habitaciones, porque entonces no, igual es más interesante que compres algo de una habitación o de 2, porque a efectos de cómo lo vas a alquilar en el mercado, te salen los números mejores. El cálculo es muy fácil. Se trata de, tenemos que tener un precio de compra, en cuánto se va a alquilar esa propiedad, y por saber la rentabilidad bruta, pues es muy fácil, los ingresos entre el precio de compra, y ahí te va a salir. Pero realmente esa no es la real.
Esa es la que se hace a veces uno así por encima y suele salir bastante bien. Hay que contar los gastos, porque no solo no vas a cobrar solo el alquiler, que es la cuenta que echa todo el mundo, ¿no? Pues lo alquilo, lo compro en 100.000 y lo alquilo en 600. Divido 12 mensualidades del alquiler entre el precio de compra y me sale la rentabilidad. Hay que descontar los gastos que te genera la vivienda. Y alguna persona dirá, ¿qué gastos? Pues es muy fácil. El seguro de esa vivienda, la contribución, el IBI, que normalmente lo pagan los propietarios, la comunidad. Incluso yo les recomendaría añadir un porcentaje de mantenimiento. Si alquilamos algo que está nuevo, flamante, pues no habrá mucho mantenimiento, porque en principio no se tiene por qué estropear nada. Pero cuando son viviendas que ya tienen un uso, se puede estropear una lavadora, se puede romper la cuerda de una persiana, pues la caldera. O sea, hay cositas que al final, entonces, para sacar una rentabilidad real y que luego no haya sustos, hay que descontar también los gastos. Entonces, en este caso, pues serían los ingresos menos los gastos entre el precio de compra para saber la rentabilidad. Y luego, bueno, pues habrá quien piense, ¿y qué es una rentabilidad buena, ¿no? Ahora metiéndonos ya en números. Una rentabilidad buena es a partir de un 4%, un 5%. Hay veces que se están obteniendo rentabilidades del 6, del 7. Eso ya es una rentabilidad muy buena. Por encima de eso, lo que quieras. Yo siempre digo que hay una rentabilidad buena y son las plazas de garaje, porque no son muy caras, pero luego las alquilas y esas tienen 0 de mantenimiento. Eso es que mantenimiento no tiene. Y tampoco hay un seguro como en una casa. O sea, los gastos son mucho más bajos. Entonces, ahora mismo, buscando una rentabilidad para unos ahorros, la vivienda no es una mala opción porque los alquileres están muy bien. Y además no hay. Exacto. Es apuesta segura. Eso sí, es. sí. Lo tienes y lo alquilas el mismo día que firmas la compra, le tienes alquilado. Sí, porque aquí en Cabezón de la Sal, lo hemos hablado muchas veces, estamos sin nada de nada, Mónica. Sí, no hay apenas producto y los alquileres que entran pues a unos precios muy elevados, muy, muy elevados, que realmente es una locura, pero es la oferta y la demanda, sí. Uh-huh. Bueno, por aquí nos habla también un oyente que está haciendo un contrato de compra-venta y que le hablan del contrato de arras, que cuáles son los puntos más importantes sobre un contrato de arras. Bueno, hemos hablado alguna vez de ello. Alguna vez sí, estaba pensando. Sí. El contrato de arras al final es un documento que se firma entre el comprador y el vendedor. Es un compromiso. Yo siempre digo que es un compromiso para seguir adelante con la venta. Entonces, los puntos importantes que tiene que tener claros el contrato de arras, aunque parezca una obviedad, es poner bien a las partes que compran y venden, identificarlos con sus DNIs, con sus domicilios a efectos de notificaciones por si hubiera algún problema, tener cómo localizar a la otra parte. ¿Es como una señal, Mónica, o no tiene nada que ver con...? Es más que una señal. Uh-huh. En un contrato, es un contrato de compraventa con arras, se deja una cantidad de dinero que va a cuenta del precio de la vivienda. Pues si compramos una vivienda de 200.000 euros, se deja un porcentaje, depende un poco, pero suele rondar el 10%, se le deja, pues el comprador se lo da al vendedor. Y lo que establece esas arras, ese contrato, es un compromiso. Es decir, si cambio de idea y me echo atrás, voy a perder este dinero. Y el propietario, a su vez, se compromete a no vendérselo a otra persona o a dejarlo de vender. Ahora, cambio de idea, ya no lo quiero vender. Si hiciese eso, tendría que devolver la cantidad que ha recibido más otra igual, un duplicado de esa cantidad. Entonces, esto es al final lo que es el contrato de arras. Partes importantes, los datos. Los datos de las partes. El plazo. Es muy importante que se establezca un plazo. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esa compraventa ya en notaría? Si va a dejarse un plazo de 2 meses, de 1 mes o de 6 meses, por la circunstancia que sea, y que las dos partes estén de acuerdo. O sea, hay alguien que puede tener urgencia y dice, mi plazo tiene que ser 2 semanas, pero el que compra necesita una hipoteca. Pues es absolutamente inviable porque no va a dar tiempo. O necesito que sea después del verano, que las dos partes estén de acuerdo, y eso tiene que quedar ahí establecido. Cosas que tienen que aparecer, por supuesto, el precio de venta y el dinero que se entrega, para que quede claro. Luego yo siempre recomiendo que todo sea por transferencia bancaria.
Y luego, aparte de todo esto, los gastos, cómo se van a repartir, quién paga impuestos, quién paga el notario, quién va a pagar la plusvalía, la contribución de ese año en curso, que todo eso quede establecido para que luego no haya malos entendidos y pueda llegar lugar a que alguna de las partes no quiera seguir adelante con la compra. Y también recomiendo pues, que quede claro el estado de la vivienda cuál está, se haga un inventario con lo que queda, con lo que no, y lo mismo, para que luego no digan la vivienda estaba completa y la recogí vacía, ¿no? Entonces, a grosso modo, eso es un documento muy importante que hay que hacerle bien para no tener luego problemas, y donde ya se establece un poco lo que va a ser después lo que se va a formalizar ante notario. Bueno, pues son cosas importantes que hay que saber sobre lo que es un contrato de arras. Bueno, cualquier pregunta que queráis hacerle a Mónica, ya sabéis que tenéis abiertas nuestras vías de contacto habituales. Y cuéntanos ahora, Mónica, porque como decíamos antes, pues en los últimos días hemos visto muchas noticias sobre la ley de simplificación administrativa en Cantabria. ¿Qué es esto y cómo va a influir, Mónica? Sí, pues esta semana ya llevamos tiempo con ello, pero bueno, va tomando forma una iniciativa que se está llevando a cabo ahora mismo en Cantabria, y lo que busca es reducir y agilizar los procedimientos administrativos de tantas cosas como tenemos. Es un poco, posiblemente a final de mes estará aprobada, todo apunta, habrá matices, pero apunta a que va a ser que sí, igual. Esto es una muy buena noticia, ¿no? Ahí tiene muchos puntos, algunos crean discrepancias en construcción de terreno rústico con una serie de características, pero hay muchos puntos que son bastante revolucionarios. Pretenden que Cantabria sea una de las regiones con menos trabas administrativas del país. Habrá que verlo, pero lo que está propuesto, bueno, pues tiene bastante importancia. Por ejemplo, no sé ahora mismo cuántos puntos, son bastantes puntos, pero así a grosso modo, puntos muy importantes: el silencio positivo. Muchas veces mandamos documentación a la administración, no acaba el plazo, se va a establecer un plazo, y si ese plazo no han contestado, se entiende que es positivo, o sea, que haya aprobado lo que se presenta. Por ejemplo, en licencias de obra menor, no va a hacer falta, para hacer una obra menor en una vivienda, no va a hacer falta la licencia del ayuntamiento, que muchas veces tardan, sino que con una declaración responsable del arquitecto que haya hecho ese proyecto, se va a poder iniciar la obra. Más cosas se van a reducir todos los trámites, se establece un plazo de 3 meses para que puedan contestar en la administración electrónica, digitalización de muchísimos trámites que ya habían empezado pero que iba todavía bastante lento, y de la misma manera va a haber un régimen sancionador para quien no haga estas cosas. Pero sí es verdad que veremos si finalmente se aprueba, lo desarrollaremos si quieres un día punto por punto. Sí, un día lo ampliamos. Cuando ya tengamos al 100% lo que va a ser, pero sí que parece bastante importante y va a cambiar el tedioso mundo de la administración cada vez que tenemos que hacer un trámite, y que nos alarga muchísimo cualquier documento que queramos presentar. Cuando pedimos un permiso para hacer una obra a través de la CROTU, que te puedes tirar 6 meses, 1 año, y es la locura. Sí, y las licencias de los ayuntamientos ya no quiero ni contar, porque depende de qué ayuntamientos, es terrible. Entonces, bueno, se trata de que todo sea más ágil. Veremos si, como dicen, una de las regiones con menos trabas es así. Ojalá. A ver si es verdad. Y bueno, comentabas que uno de los puntos de discrepancia es la construcción en suelo rústico. No sé si ya, Mónica, es momento de abrir un poco el abanico y que se pueda construir en zonas de Cantabria que son suelo rústico, pero que tampoco van a tener tanta influencia negativa con el paisaje, con la naturaleza o con el medio ambiente. Hablan de muchas cosas. Una de ellas es hacer proyectos singulares de interés regional.
habrá que ver exactamente qué quieren decir luego con todo esto. Sí que van a mantener, que a mí, bueno, ahí me parece todo el tema del litoral, el plan de ordenación del litoral, se ha respetado durante muchos años en Cantabria, cambiando gobierno tras gobierno, y creo que eso es importante que se mantenga y se respete. Pero sí se comenta que se va a permitir, por ejemplo, arreglar. A veces nosotros nos encontramos con un propietario que tiene una parcela rústica, pero cerca del litoral, y no le dejan ni arreglarla cuando se ha caído. Entonces, sí hablaban de que se va a permitir el arreglo de esto con una serie de condicionantes, o quien tenga ya una casa pueda hacer una piscina, por decirlo así, pero no ampliar ya, que se puedan hacer muchas cosas. Con lo de proyectos singulares de interés regional, pues iremos viendo exactamente a qué tipo de proyectos se refieren, pros y contras. Entonces, por eso digo que como todo esto habrá que leer cuando esté aprobado qué es lo que sí y lo que no. Eso es, los puntos que se aprueban y los que no. Sí, porque lanzan las noticias y luego mucha gente viene, no, he oído que ahora ya se puede construir. Y cada uno se queda con los puntos. Sí, estando cerca a otra propiedad, pero claro, no cumple metros, no cumple otra serie de normativa, y no es tan fácil. Entonces, bueno, pues es cuestión de ir viéndolo, y sí es verdad que hay discrepancias porque en muchos pueblos se trata siempre de hacerlo todo de una manera racional. Los pueblos los queremos seguir manteniendo verdes, que no se conviertan en ciudades, y ahí sí que dependemos del gobierno regional en este caso, para que proteja estas zonas, pero bueno, que en algunos casos concretos sí se puede hacer, también yo lo veo viable. Además, como estas noticias siempre nos llegan a través de la política, pues siempre cada uno nos cuenta la película a su forma, y según le va y según le conviene. Lo que sí parece que esto sí que va a avanzar a final de mes. Hablaban de mediados, pero al final, hacia final de mes, están con las alegaciones y demás, y veremos si finalmente tiene el ok definitivo, cuando empiezan en vigor cada una de los cambios, porque esto al final se aprueba y entrará en vigor en X fechas, si es automático o qué, y veremos. Toca otra vez, pues como digo, siempre ponerse a estudiar todos los cambios que haya, pues para estar al día y poder asesorar a la gente bien. Pues sí, como no puede ser de otra forma. Bueno, pues estaremos muy pendientes, Mónica, y otro día, como has dicho, repasaremos los diferentes puntos que hay en ese plan, y los que se aprueban y los que no, a final de mes. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Mónica, como siempre, por todo lo que nos cuentas. Y nada, dentro de 15 días te tenemos por aquí de nuevo para seguir aprendiendo un montón de cosas contigo. Pues nada, gracias a vosotros, otro jueves más, y vamos a dar ya la bienvenida, que tenemos la primavera ahí en vistas. Este fin de semana tenemos el carnaval. Sí. Ya la castañera este fin de semana también. Sí, este fin de semana, el domingo. El domingo, que yo soy de Bermejo. Sí, bueno, tenemos ya fiestas importantes. Y nada, son 15 días, nos vemos. Muchas gracias, Mónica. Buenos días. Buenos días. ¿Estás pensando en vender tu casa? ¿Conoces su precio y los trámites legales necesarios? Mónica Soto Servicios Inmobiliarios, en su oficina frente a la iglesia de Cabezón de la Sal. Conoce todo lo que pueden hacer por ti para la compra, venta o alquiler de tu propiedad. Déjate asesorar por verdaderos profesionales y expertos en la zona. Ven a Mónica Soto Servicios Inmobiliarios de Cabezón de la Sal y siente la tranquilidad de las cosas bien hechas.